El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Segunda Corintios 13:14 dice así la palabra de la manera siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Tome su lugar. Sean con todos, ¿qué dice? ¿Quiénes, a qué personas se está refiriendo? Sean con todos vosotros. Vosotros somos nosotros, pero esa palabra sean está refiriendo la gracia de Dios Padre Celestial, la del Señor Jesucristo y la del Espíritu Santo sean. Ya ve, donde está Dios el Padre está Dios su Hijo. Y donde está Dios Padre, Dios Hijo, ahí está Dios también Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Dice sean con todos vosotros. Porque ellos, aunque son tres personas diferentes, es el Dios, mi amado hermano, que está en todo ¿qué? Lugar. Y está el Dios que está también con sus hijos. ¿Cuántos tienen oídos? Jesús dijo: yo me voy, pero ¿quién vendrá? El Consolador, para que esté con vos. Porque Jesucristo regresó ¿a dónde? Al trono, donde Él pertenece. Pero al decir el Espíritu Dios estará con vosotros, para mí es una esperanza, porque no estoy huérfano, porque el Espíritu Santo es Dios. Así como cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra con los discípulos, siendo hecho carne, era Dios. Y a su nombre. Y más glorioso es para esta iglesia hoy en día saber que el Espíritu Santo nos dirige, nos guía, mi amado hermano, como dirigió a Jesucristo en sus años. ¿Se recuerda? Debe ser glorioso para nosotros que si el Espíritu de Dios dirigió a Jesús, el Espíritu de Dios dirige ahora ¿a quién? A la iglesia del Señor. Por eso el apóstol Pablo enfatiza y dice: andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios tiene los mismos tributos del Dios Todopoderoso. Así como los tiene el Padre, así también los tiene el Hijo, así también los tiene ¿quién? El Espíritu Santo. El Evangelio del libro de Lucas nos revela que el Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron presentes en la encarnación de Cristo, o sea, Dios hecho carne. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 35, por favor. Lucas 1:35 dice así de la manera siguiente: respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea, hablándole a María, ¿se recuerda? Y el poder del Altísimo, el poder del Padre Celestial, te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser, diga conmigo santo ser, hablando de Jesucristo. Amén. Si dice el santo ser que nacerá será llamado, ¿qué dice? Hijo de Dios. ¿Cuántos estuvieron ahí presentes? Los tres. En la anunciación del nacimiento del Hijo de Dios. ¿Se da cuenta los que ya estuvieron en las lecciones pasadas cómo el trabajo
de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo ha estado siempre activo desde el primer versículo de la Biblia. Cuando dice en el principio creó Dios, Dios en hebreo Elohim, amén, es un nombre singular, pero las últimas dos letras denotan pluralidad. Y a su nombre. Por eso le digo, Dios es un ¿qué? Misterio. Misterio. Su vida es un misterio. No digamos la divinidad de Dios. Que Dios, siendo uno, puede Él revelarse en tres personas. Y a su nombre. Yo no sé cómo alguien puede decir que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo. Si desde el principio, mi amado hermano, de la creación, vemos nosotros a los tres manifestándose como un solo Dios. A su nombre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también estuvieron presentes en el bautismo de Cristo. Vamos al libro de Mateo capítulo 3 versículo 16. Yo lo voy a leer para aquellos que no lo tienen. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, diga conmigo el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre Jesús. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. ¿De quién era esa voz? De vuestro Padre Celestial, de Dios Todopoderoso. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo ¿qué? Complacencia. ¿Cuántos tienen oídos? ¿Cuántos estuvieron ahí? Imagínense, si Jesús fuera todo, si Jesús fuera el Padre, si Jesús fuera el Espíritu Santo, entonces Jesús cuando hubiera sido bautizado, no hubiera aparecido nadie más ahí. Todos sabemos que Jesús es Dios, ¿sí o no? Todos sabemos que Jesús tiene los atributos de un Dios poderoso. Todos sabemos que el Padre Celestial tiene atributos de Dios. Y todos sabemos que el Espíritu Santo, y esto lo vamos a ver más adelante en las siguientes lecciones, como el Espíritu Santo de Dios también tiene los mismos atributos de ese Dios todopoderoso, ese Dios único que se manifiesta y se revela en tres diferentes personas. ¿Cuántos tienen oídos? Entonces estaba Jesús siendo bautizado. ¿Quién descendió? El Espíritu de Dios. ¿Y quién habló? El Padre Celestial. ¿Está claro? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también estuvieron involucrados en la resurrección de Cristo. Número 1, Cristo fue resucitado por la gloria del Padre. Romanos 6:4, vamos. Jesucristo fue resucitado por la gloria del Padre. Y dice así la palabra de Dios en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Jesús para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, ¿lo subrayó? Así que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva o en vida nueva. Número 2, Jesucristo tiene poder para resucitarse él mismo también. Número 1, dijimos que Jesucristo fue resucitado por la gloria del Padre, pero también Jesucristo tiene poder en sí mismo para resucitarse él mismo. Vamos a ir a Juan capítulo 10 versículo 17.
Y versículo 18, Juan 10, 17, 18, dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla ¿a qué? A tomar. Nadie me la quita, dice, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre Celestial. Y a su nombre. Ahora vamos a la tercera. Jesucristo fue resucitado por el poder del Espíritu Santo también. O sea que los tres estuvieron ¿qué? Involucrados en su resurrección. Por eso le digo, ellos trabajan más unidos que como nosotros trabajamos unidos. Ellos están más de acuerdo, aunque son tres. Dice que trabajan como que fueran ¿qué? Uno. Un solo ¿qué? Dios. Ojalá así fuéramos nosotros, hermano. Salimos a un lugar, peleadera. No, que yo no quiero ir. Y a su nombre. Recibe un cheque. Yo quiero 200, no, yo quiero 100, yo quiero 200. En cualquier cosa. Qué tremenda unidad, ¿verdad? Estoy hablando de mi país, no de ustedes. A su nombre. O sea, esta enseñanza de la Trinidad, hermano, nos ayuda a nosotros en muchas maneras, en muchas formas. Nos dan una gran lección a nosotros que siendo seres poderosos, eternos, pueden trabajar tan en conjunto y nosotros hechos de barro no podemos ponernos de acuerdo. Tanto orgullo, tanta peste en nuestro ser, en nuestro corazón. Nos tienen oídos. ¿Cuántos están de acuerdo que es una pena y una vergüenza para nosotros? Que tres seres tan poderosos no se les ve peleando en el cielo. Se bautiza Jesús, ¡fum!, baja el Espíritu Santo y se oye la voz del Padre. No dice, se bautizó Jesús y el Padre andaba por Cancún. Y el Espíritu Santo se fue a echar un viajecito allá a Jerusalén. Es una gran lección para cada uno de nosotros. ¿Quiere usted ver la gloria de Dios en su vida? Obedezca el mandamiento de Jesús. Señor, que estos pequeñitos que me has dado, que eran 12, medio rebelditos, un día llegan a la completa ¿qué? Unidad. Y de verdad que llegaron, hermano. Sí llegaron a la unidad. Amén. Sí llegaron a la unidad. Sus apóstoles del Señor Jesús, llegó el tiempo que verdaderamente aprendieron a vivir como uno. 12 aprendieron a vivir como uno solo. Es su nombre. Sí se puede. El que no quiere entender cómo tres personas son uno, entonces siempre van a vivir en pleitos en esta tierra. Nunca van a descubrir el poder de la unidad aquí en la tierra. Dios bendice solamente a aquellos que aprenden a vivir en unidad. ¿Quiere usted ver su hogar bendecido? Aprenda a ser uno en ese hogar. Señor Padre Celestial, dijo Jesús al Padre Celestial, así como tú y yo somos uno, dos personas diferentes, un solo Dios, somos uno en unidad, en esencia. Señor, así como tú y yo somos uno, que mis discípulos sean ¿qué? Uno también. Si el caso tal vez de su hogar es un caso particular que su cónyuge no conoce del Señor todavía, pues obvio, es muy difícil de esa manera. Lo único que le queda a usted es orar a Dios y pedirle a Dios de corazón que transforme la vida de esa persona. Para que un día también el poder y la unidad
que hay en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, habite también en su hogar en un futuro. Mientras esté viva o vivo, déjeme decirle que hay esperanza. Y mientras usted tenga un corazón, usted tenga un soplo de vida, usted puede experimentar un día lo que ellos experimentan desde toda una eternidad. ¿Cuántos años tiene usted viviendo? ¿Cuántos años lleva de experiencia en la unidad? Ellos llevan toda una eternidad unidos, sin pleitos, sin argumentos. Se da cuenta que este estudio no solamente es de estudiar cómo ellos son en sus atributos, sino la mayor de las lecciones que yo aprendo es cómo ellos, siendo tres tan poderosos, con atributos tan gloriosos, son, mi amado hermano, escuche bien, indestructibles, son eternos, tienen tanta gloria y aún así no se pelean. Se metió Jesús en el agua y salió. Inmediatamente bajó ¿quién? El Espíritu Santo. Inmediatamente se abre el cielo y se oye la voz de ¿quién? Ahí se da cuenta. Yo sé que usted tal vez no lo había visto desde ese punto de vista. ¿Qué tan unidos están? Y eso es lo que los ojos de Dios están viendo allá del cielo. ¿Qué tanto vamos a aprender nosotros de ellos? No solamente de la doctrina de la Trinidad, cómo Dios se revela y se manifiesta en tres personas, sino como ellos son, mi amado hermano, el ejemplo que nos dan desde el cielo, siendo tan pero tan poderosos. Imagínense que en su hogar, usted fuera el príncipe de todas unas 120 naciones y su esposa fuera la reina de esas 130 naciones. Imagínense, hermano. ¿Pudiera vivir usted como ellos viven allá? Que siendo así tan dignos en poder y gloria, pero pueden trabajar en tan completa armonía. Y a su nombre. Por eso lo que más pelea el diablo es, mi amado hermano, en dividir donde hay unidad. Donde ve Dios un matrimonio unido, ahí va a estar el diablo picando con su pico a ver cómo carcome ese hogar. Porque el diablo sabe que un hogar unido como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son unidos, serán hogares indestructibles. Que nada y nadie les podrá hacer daño. Y no morirán cuando el diablo quiera que mueran, sino morirán cuando Dios diga ese es el último día. No sé si alguien me está escuchando en este día. Número 3, Jesucristo fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Romanos 8:11. Romanos 8:11 dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Se da cuenta? Los tres trabajaron en tan armonía que tuvieron que ver en la resurrección de Jesucristo. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo tuvieron que ver en la resurrección del Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Resucita Jesús y el Padre no andaba por otro lado y el Espíritu por otro lado. Los tres estaban
mi amado hermano, en mutuo acuerdo. Ese mismo momento que Jesús ¿qué? Resucita de los muertos. ¿Seguimos? Miramos también un involucramiento completo del Padre y del Espíritu Santo en cuanto a la remisión de Jesucristo por nuestros pecados. Amén. Sabemos que Jesús perdona y limpia, pero también el Padre Celestial y el Espíritu Santo también tienen que ver en cuanto a la remisión de nuestros pecados. Vamos a Hebreos 9:14. (9:14) dice de Hebreos: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios Padre Celestial, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Los tres tienen que ver en nuestra redención. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Vamos a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1 y 2. Primera de Pedro 1, 1, 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean ¿qué? Vea lo que dice el versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿Quién nos eligió? Dios Padre. ¿Quién nos santificó? Dice ahí, el Espíritu Santo. Para obedecer y ser rociados con la sangre de ¿quién? En la redención de nuestras almas, los tres están involucrados. Y a su nombre. No es como algunos dicen, ¿verdad? Que Jesús es todo. Jesús es Padre, Jesús es Espíritu. No. No lo revela de esa manera la palabra de Dios. Yo no puedo asumir algo que la palabra de Dios no lo revele. Una cosa es, yo puedo acomodar la Biblia como yo quiera. Amén. Por eso hay diversidades de creencias, denominaciones, concilios, porque cada quien cree una cosa como le conviene. Pero la palabra de Dios se tiene que dar y se tiene que enseñar como está revelada en su palabra, me convenga a mí o no me convenga a mí. Y a su nombre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también están involucrados en asegurar nuestra salvación. Número 1, el Padre Celestial nos establece en Cristo. Repita conmigo, el Padre Celestial nos establece en Cristo. Vamos a 2 Corintios 1, 21 y 22. 2 Corintios 1, 21 y 22. Dice así la palabra del Señor. Y el que nos confirma con vosotros, en el original dice, y el que nos establece. Y el que nos establece con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es ¿quién?
Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros ¿qué? Corazones. Vamos a repetirlo una vez más. 21. Y el que nos establece con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es ¿quién? Dios. ¿Te establece de qué manera? ¿Te confirma de qué manera? O sea, te da la posición, te pone en el lugar que tú perteneces como hijo de Dios. Y ese lugar nadie te lo puede quitar, porque los hijos de Dios son los que heredarán la vida eterna. Por eso que los tres están de acuerdo, están involucrados en asegurar nuestra ¿qué? Nuestra salvación. Dice, y el que nos ungió es Dios. ¿Quién te ungió? Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros ¿qué? Corazones. ¿Sabe qué significa las arras del Espíritu en nuestros corazones? Antiguamente, esta palabra arras se usaban cuando alguien hacía un trato con alguien, un trato de compromiso. Por ejemplo, yo le decía a Wilson, mira Wilson, si Wilson trabaja en carpintería, ¿verdad? Y mi casa necesitaba un trabajo de carpintería, gabinetes, lo que sea. Yo le decía a Wilson, mira Wilson, quiero que me hagas el trabajo de los gabinetes en mi casa. Y Wilson me decía, pero ¿qué garantía me das? Entonces venía yo y le daba las arras. Decía, mira, te voy a dar 3,000 arras. ¡Pah! Entonces estas arras que yo le daba como dinero era una garantía de que yo le iba a pagar el resto a él. Entonces ya venía Wilson y empezaba el trabajo. Dios dice, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros ¿qué? Corazones. Como quien dice, te estoy dando un anticipo de lo que va a ser en la eternidad. Ese Espíritu que cuando se mete en ti, cuando reconoces a Dios como tu Salvador, te da esa paz, ese gozo, el Espíritu. Imagínense los frutos del Espíritu. Es la antesala de lo que será en la gloria eterna con Dios. Por eso usted ve que los frutos del Espíritu es lo que define a un verdadero cristiano. Las arras del Espíritu que Dios depositó ¿dónde? En nuestros corazones, como diciendo Dios, mira, te voy a dar un anticipo para que tengas una idea de lo que va a ser en la eternidad. Imagínense si ahorita, en medio de este mundo de inmundicia, de maldad, de todo lo que existe hoy en este día, noticias malas, etcétera, etcétera, nosotros podemos experimentar la paz en Dios. Esas son las arras. Imagínense lo que será un ambiente donde ya no habrá más maldad, ya no habrá más dolor. Imagínense lo que usted sentirá, como dice aquel canto, ¿verdad? Que aquí ha cantado Jimmy. Puedo imaginarme cómo será en el cielo, en ese mismo momento que mis pasos entren en los primeros segundos, lo que va a sentir mi ser, lo que van a ver mis ojos, lo que va a apreciar mi amado hermano, su vida, mi vida, cómo va a ser esa atmósfera de paz, esa atmósfera de seguridad, esa atmósfera de gozo. Algunos tal vez caerán ahí de rodillas y dirán, de verdad que el pastor Mirón tenía razón. Nos regañó y nos exhortó tanto, pero tenía razón, valía la pena. Valía la pena pelear la buena batalla.
porque esto es mucho más de lo que yo imaginé. Esto es lo que Dios dice: te he dado, dice, en tus corazones las arras del Espíritu, para que puedas tener una idea, un anticipo, una garantía de lo que va a ser en la eternidad con este Dios precioso, poderoso. Vale la pena, hermano. Oh, ahí donde esté, alábele y adórele, exáltele, glorifíquele. Usted que está viendo ahí por la televisión, un poco más de tiempo, tenga paciencia. Tenga paciencia. Dios no es hombre para que mienta. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él dijo: voy a restaurar todas las cosas, yo le creo a Dios. De los hombres no esperamos nada, mi hermano. Aquí me pasé de demócrata a republicano, porque los demócratas me prometieron eso. Mire, el hombre promete y no cumple. Pero si Dios dijo, hay que creerle a Dios. Número 2. Número 1 dijimos: el Padre Celestial nos establece en Cristo. Número 2, Jesucristo nos asegura que seremos hallados sin mancha y culpabilidad. 1 Corintios 1, 7 al 8. Primera Corintios 1, versículos 7 al 8. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Los tres están involucrados en asegurar nuestra ¿qué? Nuestra salvación. El Padre Celestial, dijimos, nos establece en Cristo. Número 2, Jesucristo nos asegura que seremos hallados irreprensibles. Eso quiere decir sin culpabilidad. ¿Cuántos tienen oídos? Número 3, el Espíritu Santo nos sella con su promesa de nuestra herencia celestial. Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todos fuimos sellados, ¿qué dice? Con el Espíritu Santo. Como quien dice, ¿sabe qué hacen con el correo cuando usted ya paga lo que tiene que pagar? Y le aseguran que ese sobre va a llegar. ¿Qué es lo que hace el señor o la señora? ¡Pah! Lo sella. Quiere decir, ya está ¿qué? Completamente seguro. El Espíritu de Dios te sella, mi amado hermano, ¿para qué? Para salvación eterna. Los tres, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, ellos tres están involucrados para asegurar, ¿qué dice? Nuestra salvación. También encontramos en la palabra de Dios evidencias del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en cuanto a la gran comisión. Todos se recuerdan cuál es la gran comisión, ¿verdad? Mateo 28, 19.
Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Voy a empezar del 18, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y a su nombre. Hasta en la gran comisión están involucrados ¿quiénes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si alguien le quiere quitar eso a la Biblia, se lo puede quitar, pero eso seguirá ahí eternamente. El que tenga oídos para oír, oiga. Y aquí hay una revelación grande. Porque he aquí la peleadera, que el Padre no es un hombre, Jesús no es un hombre, el Espíritu Santo no es un hombre. ¿Cierto o no es cierto? Hermano, si Jesús mismo cuando se refirió al Padre Celestial, como Padre lo llamó, es un hombre. Cuando Jesús nos pidió o nos enseñó a orar, ¿qué dijo Jesús? Oraréis así. Menciona el primer, segundo y el tercer apellido de Dios. ¿Así enseñó Jesús? Entonces hay que enseñar lo que la palabra dice, hermano, no lo que alguien quiere forzarnos a creer o a engañarnos. Jesús dijo, oraréis así, de esta manera: Padre nuestro que estáis en los cielos. Yo no le puedo buscar, mi amado hermano, 3 patas al gallo que solo tiene 2. Cuando Moisés quiso ser igual como estos que existen hoy en día, que andan buscándole ahí cosas que la palabra de Dios no revela, Moisés le dijo a Dios: Señor, voy donde Faraón, pero dime cuál es tu nombre para decirle a Faraón cuál es tu nombre y quién me envía. Y Dios, como quien dijo, mi amado hermano, mira, mi nombre no te importa, ni le importa a Faraón. Solamente dile: yo soy el quien soy y te envía. Tú no puedes asumir nada más y nada menos de lo que no se te es revelado por la palabra. No sé si alguien me está escuchando. Como solamente el nombre del Hijo de Dios está revelado para la humanidad, entonces todos quieren asumir que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y el Espíritu Santo. No, la Biblia está muy clara. Como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios eterno está revelado con su nombre Jehová. ¿Cuántos tienen oídos? Pero ya vemos a Jesús aparecer y ya se refiere al Padre Celestial, al Dios eterno, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y lo refiere, el mismo Jesús lo refiere como Padre Celestial. Y cuando se refieren a Jesús, la palabra de Dios, aún los apóstoles, después de Jesús ascender al cielo, siempre le refieren como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. No podemos ir más allá y asumir más allá de lo que la palabra de Dios no establece y no revela. Si Jesús dijo: oraréis así, Padre nuestro, así va a orar usted. Yo no sé cómo oran los que creen en solo Jesús. Jesús nuestro. O sea, se oye ridículo, hermano.
¿En serio? ¿En serio? Si la palabra dice en los labios de Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo no veo ninguna confusión. ¿Por qué? Ya hemos venido enseñando que desde el principio de la creación, los tres han venido ¿qué? Involucrados, mi amado hermano, en una completa unidad, desde la obra creadora hasta la obra redentora, la obra de resucitación, cuando tienen oídos. Y ahora vemos la gran comisión, Jesús enviando a sus discípulos a las naciones y les da esta orden y le dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga, aquí cuando mencionó y del Hijo, ni siquiera necesitó Jesús decir en el nombre de Jesucristo. Da lo mismo en el nombre del Hijo o en el nombre de Jesucristo. Y a su nombre. La palabra de Dios es más clara. Lo que pasa que alguien, por querer hacer o establecer una doctrina propia, una doctrina a su propia creencia, quiere forzar o alterar la palabra de Dios. Y la verdad que la palabra de Dios, como es una palabra divina, cualquiera, mi amado hermano, la puede torcer y hacerla creer como cualquiera se la puede hacer creer a alguien. Pero la palabra de Dios no se confunde, la palabra de Dios no confunde a nadie. Son las doctrinas erróneas quienes se confunden, son los pensamientos humanos quienes se confunden cuando sean oídos. Aquí lo que me demuestra Dios en este pasaje es que el bautismo en las aguas demuestra la unión del cristiano no solo con Cristo, sino también con el Padre y con el Espíritu Santo. Y a su nombre. Entonces, aquellos que creen que Jesús es el Padre, que Jesús es el Espíritu Santo, verdaderamente solamente están unidos a Jesús, pero no al Padre y al Espíritu Santo. Un Dios revelado y manifestado en tres ¿qué? En tres personas. Tres personas, un solo Dios. Este es el misterio. Que lo único que yo puedo entender y comprender es lo que la palabra de Dios revela. ¿Ustedes tienen oídos? Y si ellos tres pueden ser un solo Dios, yo lo creo. Porque las cosas de Dios se creen por fe, por la palabra de Dios. Si usted quiere entender a Dios por lógica, vaya a buscarlo con su lógica. Pero yo le aseguro que no va a llegar muy lejos. Porque Abraham no siguió y obedeció a Dios por lógica. Obedeció a Dios por fe, en la palabra. Viene y visita a su esposa y le dice: Sara, vas a dar a luz. Yeah, right, le dice. Se rió. Y le dice el ángel del Señor: ¿por qué te has reído? No, yo no me he reído, como cuando alguien confronta a alguien. No, yo no me he reído. Y la cara enfrente la tenía el ángel. Sí, le dice, tú te reíste. ¿Hay acaso algo imposible para Dios? Sí, pero tú sabes que, imagínense, le voy a calcular cuántos años tenía Sarita, ¿ok? Tenía 65 años cuando la visitó el ángel. 65 años. En lo natural tenía razón de reírse, ¿sí o no? En lógica natural tenía razón de reírse. Pero usted decide comprender a Dios en su lógica o comprender a Dios por la palabra.
Mire, si Dios me dice un día, Jacob, vas a vivir 300 años, yo le creo. Hermanos, ¿sabe por qué Dios ya no sigue haciendo cosas como antes? Porque por nuestra incredulidad. Todo lo calculamos, todo lo sumamos, todo lo restamos, todo lo dividimos, a todo le ponemos raíz cuadrada. Esta libra de azúcar me alcanza para tantos vasos, y etcétera, etcétera. Y por eso que Jesús ya no multiplica panes, ni multiplica ¿qué? Harina, ni multiplica el agua, ni nada. Porque todo lo andamos calculando. Y a su nombre. Solo una vez tuve esa experiencia yo en una montaña cuando era bien patojito. Y nunca más he visto eso de Dios multiplicar la gasolina. ¿Por qué? Porque todo lo calculamos. ¿Cómo está el gas? A $3. Pues tengo 20 y me alcanza por 6. Para 6 galones y me sobran $2 más. Todo hemos encerrado a Dios en una caja. Y se nos olvida que Dios, desde que empezó a tratar con el hombre, siempre lo hizo a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Llama a Noé y le dice: Noé, construyete un arca. ¿Y un arca para qué? Dice que nunca llueve, nunca ha llovido. Nunca ha llovido, pero va a llover. Todas las cosas de Dios no tienen nada de lógica con nuestra mente finita. Por eso que hay muchas sectas hoy en día, porque todo lo quieren entender lógicamente. No sé si alguien me está escuchando. Por eso se burlan de nosotros y nos dicen: ¿cómo es que usted con tanto conocimiento y predica de un Dios de 3 cabezas? ¿Y dónde yo he predicado eso? Le dije: ustedes lo creen así, pero yo no. Porque ustedes todos lo creen con lógica, yo no. Yo lo creo por fe, lo que está escrito en la palabra de Dios. Un Dios manifestado y revelado en 3 personas. Si usted no lo logra entender, es culpa suya. Imagínense a Noé cuestionando a Dios: mira, Señor, para probarte, ¿por qué no mejor hago un barquito de papel que cuesta menos y muéstrame a ver si vas a hacer llover primero? Todo tiene que ser en fe y por fe. No, Noé, vas a hacer un barco de verdad, donde quepan todas las especies de los animales. Pero eso está difícil, Señor. Las cosas que yo pido no son fáciles, pero como yo recompenso, tú no tienes idea. Ese es nuestro problema, que cuando venimos a Dios, todo el mundo sabe que Dios es poderoso, pero cuando Él demanda sus mandamientos, Él demanda obediencia, ahí creemos que es muy pesada la carga. Y se nos olvida que la recompensa de Dios es mayor de nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio. Se nos olvida que este Dios siempre ha obrado así y siempre va a obrar así. La iglesia que ha de poseer la eternidad, mi amado hermano, es una iglesia que le cree a Dios por fe. Yo, como ministro de la palabra, le digo: no puedo comprender todo lo de Dios, porque Dios es un Dios que no tiene frontera. Dice que no tiene fin, no tiene principio, no tiene anchura ni altura. Su poder es indescribible. Hay tantas infinidades de cosas que tú y yo no vamos a lograr entender, así leamos toda la palabra de Dios, porque Él es más de lo que está revelado, ¿qué? En la palabra de Dios. Viene y visita a un joven llamado Gedeón. Dice: Gedeón, vas a prepararte para ir a pelear contra los madianitas. Y yo nunca he peleado.
Si yo lo único que sé es aporrear el trigo y la cebada. Vas a ir con esa tu fuerza. Y con esa tu fuerza vas a derrotar a los madianitas. Y cuando le toca ir a Gedeón, no, pues dice Gedeón, me voy a preparar con todo el ejército, voy a agarrar a todo el mundo y voy a reclutar a todos los jóvenes para meterlos al ejército. Y cuando ya tenía todo su ejército, Dios le dice, no, tú no vas a ir con todos esos. Pero Señor, si ellos son más de 200,000, más de 100,000, con 300 vas a ir, Gedeón. Imagínense si Gedeón hubiera sido americano, le hubiera dicho a Dios, ¿Are you kidding me? ¿Me estás bromeando? Dios tiene su sentido de humor, pero cuando está en sentido de humor está hablando más serio de lo que usted se imagina. Cuando algo te parezca, mi amado hermano, increíble, más vale que le creas. Porque esa es la señal que es Dios. Cuando es algo humano, cosas pequeñas. Pero cuando es Dios, Dios llama a lo más pequeño para cosas grandes. Señor, ¿está seguro que con 300 hombres voy a ir a pelear contra todos los madianitas que nos han atemorizado todas nuestras vidas? Sí, Gedeón, este soy yo, este he sido, así lo he hecho, así lo hago y así siempre lo haré. ¿Usted cree que la iglesia del Señor va a ser una iglesia de, ¡wow!, de millones de millones? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo lo siento por aquellos que están en una iglesia donde hay multitudes, pero no se está enseñando la verdadera palabra de Dios. Nada más lo están entreteniendo nada más y no lo están preparando para la vida eterna. Porque la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza, ¿qué dice? ¿Qué dijeron los apóstoles? No la soportarán las generaciones venideras. Más dice que se amontonarán a escuchar, ¿qué? Fábulas, cuentecitos, chistecitos, que se ven ricos y sabrosos al oído carnal y humano. Pero la verdadera enseñanza, doctrina, fundamento del evangelio del reino, no cualquiera lo soporta o la soporta. Pero la verdad es esta, hermano, mientras se va poniendo de pie, que este Dios, en todo lo que hace y la manera que lo ha hecho, siempre veo un Dios misterioso. Misterioso. ¿O no es un misterio que con 300 alguien le gane a un ejército de 100,000? ¿No es un misterio usted que un muchachito llamado David, con una gran desventaja de estatura y de experiencia de guerra, le gane a un gigante llamado Goliat? Ese es el Dios que nos invita, mi amado hermano, a que le conozcamos. En esto gloríese el hombre, dice, no en sus riquezas ni en su valentía, sino en conocerle. Muchos de aquí o de la televisión tal vez conocen mucho de perfumes. Algunas mujeres conocen de marcas de zapatos. Nadie les gana, hermano. Pero que tampoco están interesadas de conocer de Dios. Hay hermanas de 20, 30 años de ser cristianas que saben hacer las mejores comidas y las mejores actividades, pero que tampoco conocimiento tienen de Dios. Que cuando el primer problema que viene, ahí se evidencia la escasez que tienen el conocimiento de Dios. Que cuando viene el primer problema, ahí están, hermano, perdiendo peso, ahí están demacradas, ahí están puro llorar y llorar y llorar, como dice la canción.
En vez de confiar y confiar y confiar, creer, 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 en vez de esperar, esperar y esperar. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítenos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.